Un segundo, esto ahí va a escucharme. Un segundo. Perfecto. Voy a esperar un rato. Bueno, espera aquí. Superstars Nationality. Con la manga, ¿no? Hola, buen día, buen día, buen día. Yo no me meto ni en las clases y me pongo a hacer este tipo de cosas. Ya voy a partir nomás porque el tiempo corre. Y son varias noticias, son fuertes. De hecho, las leí todas. O sea, las revisé porque las reviso obviamente. Y son fuertes. Son noticias bastante fuertes. Mi corazón no pudo. No las aguantó. Ya mira, la primera noticia, hoy la ordené por orden de importancia. La más importante para mí no tiene nada que ver con ciencias naturales, que es lo más chistoso. Tiene que ver con sociología, que es un estudio que dice que las referencias hacia los estudios de ciencias sociales son los más populares. Dentro de ellos están los estudios de sociología, economía y psicología. Y esto es importante justamente porque cuando vaya a leer paper científico hay que tener algunos puntos importantes para analizar los papers. Los papers científicos no son como que te ponía a leer una novela de Harry Potter y como que lo entendís todo. O sea, no. Tiene su rigurosidad en la lectura y su capacidad crítica. Tiene varias cosas. No es llegar y leer, no es llegar y leer. Por eso tiene que ser como una actividad pausada que hay que tomarle tiempo. Más encima aquí hay que saber cosas, así que doble problema. O sea, hay que saber leerlo y hay que saber problemas. Entonces, una de las cualidades que tienen los papers en ciencias naturales es que se pueden replicar. O sea, si un científico en Noruega hace un experimento y sube su experimento a la red, no sé, de ciencias, yo aquí, en Chile, en Perú, no sé, en Australia, al otro lado del mundo, puede hacer ese mismo experimento y debería darle el mismo resultado. Eso es como una característica que tienen las ciencias naturales, que pueden replicar. Entonces, lo entretenido de esta noticia es que justamente los estudios los estudios que menos se pueden replicar en ciencias sociales son los que más se citan, son los que más se toman como verdaderos o como que se ocupan más. Y es peligroso eso, justamente porque si se van citando, cita tras cita, y todo eso está erróneo, entre comillas erróneo, al final se va creando una falsa expectativa de cualquier tipo de estudio. En este caso dice que son en esos tres puntos: economía, sociología y psicología. Que claro, uno pensará que la psicología no, la psicología tendrá parte de ciencias naturales. Digo parte porque realmente no tiene como una metodología como lo tendría la neurociencia, por ejemplo, sino que es como un punto intermedio, una cosa media rara. Bueno, quizás cuando avance más la neurociencia, la psicología puede ahí meterse un poco. Voy a decir esto y avanzo con la otra noticia porque ya me estoy atrasando. Dice, la diferencia era considerable. Los papers que se podían replicar se citaron 153 veces menos en términos porcentuales. O sea, los papers que en psicología, en economía y en sociología se podían replicar, o sea, se podían hacer en cualquier otra parte, se citaron 153 veces menos. O sea, nadie los citó. En cambio, los que no eran replicables se citaban todo el rato. Hasta un 60% se citaron más. Ya, eso nomás después yo creo que lo voy a retomar cuando ponga a hablar acerca de cómo leer papers, que eso es como ya más puntual para la información de papers científicos.
International. Hay un... Bueno, para retomar lo de la semana pasada, el, salió un estudio acerca del que durante el confinamiento del coronavirus, ¿cierto? Como la gente se tenía que encerrar porque eran las tantas medidas que servían para que no se propagara más, ¿cierto? El virus, se disparó casi un 40 a un 60% la miopía en los niños, en todo el mundo. Y según la Organización Mundial de Salud, para el 2050 la mitad de las personas van a ser miopes. Lo interesante de la noticia es que lo que habla no es acerca de el impacto que tienen las pantallas, por ejemplo el celular, la luz, las pantallas acerca de el problema que radican en el ojo, sino en la falta de luz. Eso es como entonces como que el mito ese el mito de que si pasáis muy cerca de la pantalla va a quedar ciego, como que no va. Lo que sí es el tema de la exposición a la luz solar. Esto, bueno, es importante relativamente porque cuando vengan más pandemias, que van a haber más pandemias, se va a poder considerar que los niños puedan participar o tengan exclusividad para poder tener contacto con los parques o cosas así, para que no tengan problemas audiovisuales. Lo tengo todo anotado. Super Science Nationality. Yeah. No sé si esta noticia es muy nueva. Del 30 de abril. No, está como atrasadita. No sé por qué la dejé. Y aquí vamos con las noticias. Vamos a empezar con las noticias ya un poquito más duras, las más difíciles. Primero, salió un quinto océano, el océano austral, el nuevo océano oficialmente reconocido en la Tierra. Se ubica justamente donde está la Antártica y abarca como todo toda la agüita que hay alrededor de la Antártica. Dice que a diferencia de los otros océanos, cuya extensión se define a raíz de los continentes que lo limitan, el océano Antártico se mantiene en su sitio gracias a las corrientes circumpolares antárticas, la que más agua transporta en todo el océano. Bueno, esto es importante justamente porque como limitando el océano se pueden hacer estudios más puntuales acerca del ecosistema, la biodiversidad que hay como en ese sector. Entonces al final poder clasificar ese océano que ya antes estaba clasificado pero después como que lo sacaron, pero ahora lo volvieron a colocar como un océano más, sirve para eso, como para poder estudiar mucho más específicamente ese sector de toda la biodiversidad que existe. No quiero seguir. Que hay unas noticias muy sad. Modo sad. Y aquí empezamos ya con algo más, con lo más fuerte. Esta ya la dije. Esta la voy a decir ahora. Internacional. Bueno, hablando de los mares, el mar Mediterráneo se está calentando un 20% más rápido que el resto, con efectos irreversibles para la vida marina. Es muy puntual. O sea, entonces voy a leer un poco, que es lo más perturbador. Dice que la naturaleza se cansó de esperar. El Mediterráneo se calienta a ritmos incontenibles que provoca extinciones masivas de coral. Un éxodo masivo se está viviendo en los océanos del mundo como consecuencia de la crisis climática global.
casi 1000 especies exóticas han migrado al mar Mediterráneo, debido a que se calienta a ritmos inusitados. De esta nueva población de animales marinos se decanta una problemática que había quedado invisible hasta ahora. Bueno, pues no sé por qué leí mal ahí. Las especies exóticas están comprometiendo el bienestar de las endémicas, o sea, las que estaban en ese lugar, al invadir el espacio natural. Y aquí voy a leer una parte que dice uno de los investigadores. El cambio climático no es del futuro, es una realidad que ya están experimentando científicos, pescadores, buceadores, comunidades costeras, turistas. Si queremos revertir la tendencia actual, debemos reducir la presión humana y desarrollar la resiliencia. Los ecosistemas saludables y la biodiversidad próspera son nuestros mejores defensas naturales contra el impacto climático. Dice, quizás lo más que ha afectado a los moluscos nativos de Israel. Han desaparecido un 90%. En Turquía y en el norte de Italia dice que son las mismas tendencias. Y al final dice, los corales y las praderas submarinas no están soportando estos cambios de temperatura y en algunas áreas se han extinguido por completo. El anexo entre la regulación de la temperatura mundial y los océanos, por tanto, es fundamental para la restauración de estas esferas de biodiversidad, años ricas de diversidad. La naturaleza se cansó de esperar. Potente. Bueno, aquí tenéis una de las 1000, deben haber como 10.000 justificaciones para empezar a trabajar en justamente la resiliencia, como decía así, en el paro de las actividades que aumentan la temperatura del planeta Tierra. En biología, bueno, relacionado con el tema del ecosistema o biodiversidad, la cantidad de animales o seres vivos que se saben no son el 100%. O sea, los animales que están registrados, que están catalogados, que están estudiados, no superan el 20%. Entonces hay un 80% de animales que no se sabe su clasificación, no se sabe su naturaleza, y que desaparezca un porcentaje importante de animales que nosotros sí sabíamos que su naturaleza, su especie, etc., da espacio a que haya animales que vivieron con nosotros en nuestra era y que tampoco vamos a conocer porque nosotros mismos los extinguimos de manera indirecta. Recordar el tema de que el cambio, la temperatura fue creciendo cuando partió la revolución industrial, y eso simplemente, o sea, los corales quizás no son lo más importante, entre comillas, pero hay un meme bien entretenido donde dice como árboles, aparecen como bailando, dice, cuando se habla del oxígeno en la tierra, una cosa así. Cuando se habla de medio ambiente en la tierra y aparecen como los árboles así como festejando, y después dice vida marina que produce más del 50% del oxígeno que respiras, y aparecen como tristes. Referencia a eso justamente. Esta es del 9 de junio, o sea, no es tan nueva, pero es importante. Y aquí ya empezamos un poquito más fuerte. El tema de la contaminación en temas químicos nace como un concepto que se llama la química verde, que son justamente los papers que me interesa ir leyendo, que habla sobre el consumo responsable de la química dentro de los procesos de laboratorio o de la producción de lo que sea. Pero la química verde son como sustentos para si un compuesto químico es muy bueno para su purificación de cierto compuesto que uno quiere, pero al mismo tiempo es muy contaminante, no se debería usar. El problema es que se usa, porque justamente en términos económicos
algo que produce mucho más rentable. Entonces ahí la gente con plata invierte más en algo que justamente sea barato para producir y que deje mucha plata, sin claramente tomarle riesgo al impacto ambiental que va a tener después el residual de ese producto químico. Entonces, por ejemplo, está el caso de la contaminación de los fármacos, específicamente los fármacos en el agua dulce. Dice que está haciendo que los cangrejos de río sean mil agresivos. Y no son solamente los fármacos como todos, específicamente uno que son el tema de los antidepresivos. Esto es justamente porque los cangrejos de río también tienen los neurotransmisores que nosotros tenemos para, para que funcionen los antidepresivos, que producen serotonina. Entonces, claro, pero tienen otro efecto. Pues nosotros, cuando se toman los antidepresivos, ayudan para la depresión y la ansiedad y todo eso. Pero para estos crustáceos, no es lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Que alteran el comportamiento, ya sea cuando se liberan estos fármacos, cuando la gente los toma, se liberan después extractos, ya sea por la orina o por lo que sea, eh, llegan al mar de alguna manera y alteran el comportamiento de estos cangrejos. Claro, no tiene mucha como relevancia porque al final se ponen más agresivos simplemente. Uno diría, bueno, son cangrejos, son chiquititos, se ponen violentos nomás, no, como que no pasa nada. ¿Cuál es el problema? En que los cangrejos, como se ponen más violentos, como que no tienen como ese resguardo, dejan como la timidez, dejan de ser tímidos por un segundo, entonces como que se exponen mucho más de lo que deberían exponerse. Eso hace que los depredadores de este animal tengan más posibilidad de comérselo, porque a fin de cuentas ya no se están escondiendo tanto y ya están saliendo más, quieren pelear todo el rato, y eso hace que los depredadores se lo intenten comer más seguido y eso puede hacer que desaparezca ese cangrejo. Y en términos ecológicos, cada ser viviente que participa dentro de la biodiversidad es importante porque cumple una función dentro de todo el ecosistema. Y no solamente eso, porque el cangrejo también también depreda a otros animales, más chicos, obviamente. Entonces que sean más agresivos hace que quieran buscar más comida, que quieran salir más, y como quieren salir más, van a intentar agarrarse a combos con todo el mundo. Entonces, a fin de cuentas, trae dos problemas el tema de los fármacos que se encontraron en estos animales. Uno, de que el cangrejo eh, como que pierda el miedo y quiera salir todo el rato. Entonces eso hace que empieza a desaparecer porque los depredadores de este cangrejo lo van a empezar a ver más. Entonces como lo ven más, lo empiezan a comer más. Ya no se va a estar escondiendo. Y segundo, que este mismo cangrejo, que también es depredador de otros pececitos más chicos, o otros seres vivos más chicos, se empiezan a extinguir, o no a extinguir, pero empiezan a desaparecer mayores de estos animales porque justamente estos cangrejos empezaron a salir más vueltos locos. Ya no están ahí como esperando la oportunidad, sino que ahora ellos van a buscar la oportunidad y eso da posibilidad de que se mueran más fácilmente. Y al final eso es importante porque reduce la materia orgánica en los arroyos. No sé si comentó Pescadito, pero materia orgánica en general. Esto nuevamente relacionado con los mares, el cuidado del mar y el cuidado de los químicos eh, que se tiran al mar. En este caso no es de manera directa porque es el residuo de un antidepresivo. Pero a fin de cuentas también hay que como tomarlo de importancia porque al fin el tomar el antidepresivo al fin y al cabo lo que está haciendo es que desestabilice todo un ecosistema. Totalmente brutal. Y aquí ya empezamos con las noticias más crudas. Instagram.
Ya necesito prepararme para estas noticias. Esta yo me las leí y no la aguanto. Yo creo que esta la voy a leer toda. Dice así. Cada necropsia de una orca bebé revela exposición a contaminantes desde el vientre materno. Desde el vientre materno. Había una noticia hace semanas, casi el mes pasado, ya casi, donde justamente habían encontrado microplásticos en placentas de bebés de ser humano. El tema del microplástico, uno de los problemas igual más grande, porque claro, si tenía una botella de plástico, la tomáis y la tiráis a la basura y se recicla. Pero el microplástico justamente son estas, es cuando estos polímeros gigantes de plástico se hacen tan chiquititos que a veces pasan desapercibidos tanto para los animales como para nosotros, para nosotros en el tema de la alimentación, porque si llega la placenta de una mujer, claramente va a tener un impacto. Eh, pero saliendo como justamente de la mirada antropocéntrica, también hay un mayor impacto en los animales, porque a fin de cuentas, como todo ese microplástico o el plástico en general a través de las redes de pesca y todo eso, termina en el mar. Y en el mar hay mucha biodiversidad y hay tanta que justamente la biología como tal quedó muy corta para estudiar justamente todos los animales del mar y tuvo que salir como una subrama mucho más densa que es la biología marina para poder estudiar todos estos procesos. Eh, Da paso justamente a la comprensión de cómo estos contaminantes como el microplástico terminan haciendo 3 veces mal a los animales de lo que nos hacen a nosotros. Pero y ahí entran como conceptos casi éticos sobre el otro animal. Y a fin de cuentas es como entender de que los animales pertenecen a un ecosistema mucho más complejo que cada ser individual de animales. Y que al final nosotros también, a pesar de que tenemos sociedades mucho más complejas que podría ser una orca, aún así dependemos justamente de todas estas escalas ecosistémicas, o si no, no hay. O sea, si hay animales que no producen oxígeno, da lo mismo toda la plata que contenga un país, da lo mismo el sistema social que tenga un país, o da lo mismo que tan avanzado sea un país, el país o el planeta Tierra, si nosotros no tenemos oxígeno, o el suficientemente oxígeno, no tenemos la suficiente agua potable, ahí quedó todo, ¿no? Pues queda todo tirado, ¿no? Pero bueno, en este caso es una orca bebé, donde ni siquiera le habían crecido los dientes. Estuvo 10 días y se murió. Y se murió porque estaba intoxicada con un producto químico que se llama bifenilo policlorado. O sea, del compuesto de los cloratos, que son los más tóxicos de hecho. Nada contener. Justamente ya habían como analizado otra necropsia acerca de estas orcas. Y claro, la gran mayoría en la parte de donde está Noruega se habían muerto justamente como del mismo compuesto que es el PCB, que es el bifinelo de policlorado. Y claro, pues esto lo que hacen es que esto afecta a los riñones, a los intestinos y al hígado. Entonces los animales no lo pueden soportar, pues justamente como son tan jóvenes la orca, a pesar de que son gigantes, no pueden soportar el nivel de intoxicación. O sea, es tanto el nivel de intoxicación para animales muy gigantes que se terminan muriendo. Y lo más como perturbador es que justamente no es que el animal, no es que la orca bebé salió
y se encontró con estos compuestos tóxicos al tiro, sino que se transmitió de la madre a la cría. Justamente nuevamente por medio de la placenta, o sea, de la placenta de la madre tenía los químicos tóxicos acumulados de todo lo que había consumido, etcétera, lo tenía acumulado y en la placenta le transmitió todo eso a la orca bebé y al final terminó que la orca bebé no aguantara tanto tóxico, tanto compuesto tóxico. Y al fin y al cabo es algo similar a lo que pasa con el tema del microplástico en la placenta de las mujeres en nuestra especie, en el ser humano. Que al fin y al cabo va a ser un problema si no se controla el problema. eh, las mujeres que van a pensar en tener hijos van a tener que, si viven en lugares muy contaminados, va a pasar esto. Al final y al cabo, bueno, hay lugares donde los químicos acumulados sí trajeron problemas como cánceres y tumores, pero ahora son como que no lo podía evitar porque al fin y al cabo es el plástico que es algo que se convive día a día con el plástico, que se usa indiscriminadamente. Y al fin de cuentas lo que dice el investigador sobre el por qué se encontraba este compuesto químico en las orcas, siendo que ya lo habían prohibido supuestamente, es porque no hay no hay una regulación del producto en sí. O sea, nadie te dice que no podía usarlo o no usarlo, porque al final, si lo siguen encontrando hasta el día de hoy en animales y se siguen muriendo animales hasta el día de hoy por contaminantes como el PCB, es porque alguien lo está usando todavía. Entonces, al final, el mayor riesgo que se tiene es que justamente los cetáceos y la especie de los delfines, como son las orcas, se van a terminar muriendo. Y son pilares fundamentales en el ecosistema marino. Encima, dice, la situación es preocupante. Los PCB, que es el contaminante, dice, todavía se encuentran a niveles altos en las orcas de Noruega, a pesar de que fueron prohibidos hace tiempo. En una de ellas eran 100 veces más altas de lo catalogado como seguro para mamíferos marinos. O sea, hay un catalogado. Por lo tanto, el mayor riesgo en la actualidad es la falta de regulación que se permite que los cetáceos y delfines sean severamente afectados por la contaminación. O sea, tenemos problemas de plástico en el agua, problemas de químicos, como son los fármacos, y también hay problemas de químicos mucho más fuertes, como son los derivados del cloro, que son terriblemente contaminantes, son tóxicos y también son cancerígenos. Más encima sin considerar el tema de las casas, de que a veces se quedan metidas ahí el, en la enredadera de las pescas, el de que los pesqueros a veces las tienen que matar, etcétera. Sin contar eso. La horquita, weón. No puedo con estas noticias. Y esta es la más... No, esta es la más fuerte de todas. Y la más preocupante de todas al mismo tiempo. Tiene que ver con el tráfico de animales. O sea, si ya existe un problema acerca de la contaminación que llega a ser una especie de muerte indirecta de los animales, porque no es como que un ser humano vaya y apuñale una vaca, o sea, perdón, apuñala una ballena 1000 veces y la deja morir, sino que es a través de el modelo productivo, que llegan todos esos desechos al mar y que al final la contribución de ese tipo de modelo termina produciendo una contaminación
brutal en el mar que terminan muriéndose especies y especies y especies de animales, y que al mismo tiempo se caliente el planeta Tierra, que eso haga que se exterminen, como habíamos visto en la otra noticia, 1000 especies más todavía, de una manera indirecta. Pero ya el tráfico de... Porque claro, lo otro no lo ves, o sea, como que uno ves cómo se muere la orca, no se ve como, por ejemplo, la compra de ropa, no, como la compra de ropa puede ser tan perjudicial para los océanos. Pero el tráfico de animales, una cosa más... Porque más encima no se trafican animales del mar, pues, o sea, no, bueno, algunos, como la vaquita marina. Pero la gran mayoría son como los monitos, pues, los zaraguatos en México. Eh, y bueno, a ver, dice, los traficantes de zaraguatos pagan 1000 pesos por captura y los venden a 80.000 en México. Supuestamente, porque el mercado negro no puede ser eso. Dice, la falta de control por parte de las autoridades estatales contribuyen a que los traficantes de monos de Chiapas, México, pueden operar sin problema. Bueno, uno de los problemas como más... No es simplemente como que esté el monito y la gente vaya y los capture y se lleva el monito y lo venda, sino que para poder capturar al monito, que más encima los monos son eh, animales que sienten mucho, tienen que matar para capturar el monito, porque más encima la gente que los compra prefiere el monito chiquito, porque son más bonitos, qué sé yo. Entonces, para capturar ese monito chiquito, tienen que matar al papá mono, porque va a ser el que los va a defender. Tienen que matar a la mamá del mono, porque también va a ser el que los quiere defender. Y tienen que matar a todos los adultos relacionados con ese mono, porque como funcionan por comunidades, entonces van a intentar defenderlo a costa de todo. Entonces tienen que matar a toda la familia de ese mono. Tienen que extraerlo del hábitat natural del mono. Y justamente es necesario exterminar a todas las otras tropas de monos adultos que hay, como la mamá del monito, los hermanos y otros ejemplares adultos. Justamente porque es una lucha por las crías, donde tienen que, claro, un mono no se va a comparar con el armamento que tienen los que van a buscar a estos monos. Y justamente como los monos, no se toman 10 monos, los monos también son animales muy, muy, muy sensitivos. Esto, para ellos, ser muy jóvenes, ver cómo se muere su mamá, porque la entienden como la madre, ver como el sonido, el ruido, que lo saquen de su hábitat, eso le causa estrés al animal. Y al final de los 10 que sacaron, no sé, sobreviven uno o dos, porque los demás se mueren de estrés, de ansiedad. Está, está. Entonces aquí hay justamente está este problema de como si el capturarlo les cobran 1000 pesos como multa, por así decirlo. Creo que también pueden optar a 15 años de cárcel, pero lo que le pagan en comparación por un monito, y a fin de cuentas, más encima, como es en México, un país que no es muy desarrollado, tiene el problema de que justamente la gente
que es pobre, eh, como ve tanta plata en algo tan fácil, porque al final son monos y si no existe una conciencia ética hacia los animales, son monos y de esos monos pueden sacar plata y le da lo mismo matar a todos los otros monos porque al final la plata, la plata rinde. Eh, Al final, si se quiere visibilizar el problema, al fin de cuentas las personas que hacen las cosas por plata eh, lo harían tanto por si fueran droga o tráfico de monos. Al fin de cuentas el problema va a radicar primero en la desigualdad que va a existir ahí, en los países de a qué punto puede llegar como esa persona a hacer ese tipo de actividades, pero también, y la parte más importante, eh, a las personas que tienen el poder adquisitivo de comprar estos animales, pues si al final son carísimos. Y que ellos son los principales son parte del problema del tema de los tráficos, en este caso de animales. Porque al fin de cuentas, si no existe esta persona que tenga el poder de decir, oye, si hay que quiero comprar un mono, no habría nunca, y porque pagan harto más encima, no habría nunca este problema de gente que llega a arriesgar la vida, porque más encima hay gente que lo está defendiendo, eh, y hay una especie de Estado que no hace nada, pero también hay un que te penaliza por esto, eh, y pasan a llevar todo eso por la plata, porque al fin es tanta plata la persona que paga por estos animales, que a fin de cuentas poco menos que todo lo vale, para que hablar del tráfico de droga. Y este problema, el tema del tráfico de animales, no solamente obviamente pasa aquí en México. En México he visto, bueno, este un caso, el tema de la vaquita marina, que se usaba para, parece que la vejiga parece que lo usaban, para medicina tradicional. Al fin de cuentas la vejiga no servía para nada, pero parece que se murió. Creo que queda un puro ejemplar. O parece que está extinto. Ah, no, está en peligro crítico. Está casi extinta. Que quedan 10. Esto fue hace nuevo, es como del mes, hace un mes. Dice que quedan 10 vaquitas más. 10, 10. Justamente porque, de hecho, se le llama la cocaína del mar, parece. Lo que trafican, parece que es la vejiga de la vaquita marina. Eso es lo que trafican y se la venden para los países asiáticos porque allá la consideran como medicina tradicional, que al final es no tiene sentido porque lo único que hicieron, lo mismo que le pasó al rinoceronte negro, blanco parece, que consideraban que el cuerno era parte de medicina tradicional, que al final lo único que tenía el cuerno era la composición de la uña y el pelo, y por la caza furtiva y como había tanta plata nuevamente, más encima había mucha más plata porque el riesgo de ir a cazarlo era mucho más peligroso. Entonces se terminó extinguiendo ese tipo de rinoceronte. Ahora va a pasar lo mismo con la vaca marina por un tema de ignorancia, de considerar eh, la medicina tradicional que no tiene ningún sustento, terminan extinguiendo esos animales, justamente porque o deja mucha plata o la ignorancia es tan grande detrás de todo ese tráfico que a fin de cuentas la gente paga mucha plata por eso. Y al mismo tiempo el no saber, porque generalmente todas estas enfermedades que son hasta el momento incurables, el cáncer, el Alzheimer, etcétera, eh, como no tienen una cura y tampoco no hay un estudio realmente así como muy denso, porque son enfermedades que vienen como estudiándose hace muy poco y entendiéndose hace muy poco, eh, como ya, si la comunidad científica sabe muy poco relacionado con el cáncer, la gente que no se dedica a estudiar mucho esto, menos va a saber del cáncer. Por ende, si a ellos le dicen que en un suma y baja de angustia, porque se le va a morir un familiar, etcétera,
Obviamente van a pagar lo que sea para, no sé, porque le dijeron que había una medicina tradicional que los podía ayudar con el cáncer. Sí. Y que la servía o no la servía. Pero eso es justamente el tema de la ignorancia que hay detrás de las enfermedades y la ignorancia que hay detrás del punto de riesgo biológico del animal. Es como si, porque por ejemplo ya el tema del cáncer, que hay gente que lo dice que lo ha sanado con ir a iglesia o con medicina tradicional, pero al fin de cuentas es porque hace poco, por ejemplo, se vio el estudio de que a una persona que tenía tumores tumores en todo el cuerpo, que se iba a morir de cáncer, cuando le dio COVID, su sistema inmunológico se activó tan fuerte que al final le terminó limpiando todos esos cánceres. O sea, de su mismo cuerpo, el sistema inmunológico se hizo tan fuerte gracias a que le dio COVID a esta persona, que al final se sanó, digámoslo así, de cáncer. Ya no tenía cáncer. Son unas radiografías terribles, son bonitas. Porque al principio el hombre, como las primeras radiografías, aparece lleno de tumores, llenos, así, todo su cuerpo. Y después de que le dio COVID y se recuperó del COVID, cuando tenía que nuevamente hacerse la radiografía para ver el tema de los tumores y todo el proceso médico, y ya no tenía tumores, estaba limpio, no tenía nada. Entonces, claro, ahí salió antiguamente, como lo más antiguo acerca de la oncología era el tratamiento con fármacos. Pero ahora, por ejemplo, tras esa información, se podría trabajar acerca de cómo activar o cómo potenciar el sistema inmunológico. Pero como eso es nuevo, y para estudiar bien ese tema hay que estudiar, en este caso, el tema de los virus a profundidad, porque al fin y al cabo fue el virus quien incentivó al sistema inmunológico a poder combatir ahora los tumores, cuando sin el virus el sistema inmunológico los tumores los pasaba de largo, no los degradaba, no los consideraba malignos. Entonces, claro, pero para estudiar eso tenés que estudiar el virus, biología celular, todos los procesos de biología celular, la bioquímica que hay detrás, y más encima tenés que estudiar específicamente la medicina que hay detrás del sistema nervioso y la parte de los tumores. Sería como la oncología todo el rato. Entonces es mucha materia, y más encima en biología, en bioquímica, la información es recientemente nueva, se pueden hacer recién, hace muy poco, recién se pueden hacer modelos completos de los sistemas metabólicos. Entonces, toda esa desinformación, que al final termina siendo información nueva, pero toda esa información no dada o esa información no recibida, termina en que la ignorancia busque de otros puntos salvarse. ¿Y eso en qué convoca? En que se trafiquen animales, como la vaquita marina, como lo fue el cuerno del... no sé si es cuerno, pero el cuerno del rinoceronte, las serpientes se trafican mucho también por eso, porque el veneno tiene poderes medicinales, etc. Pero a fin de cuentas es la ignorancia y el nivel adquisitivo que tiene una persona, porque eso no es barato. No es como que una persona que tenga una casa y viva al día con su dinero va a ir un día a comprarse un mono, va a ir a comprarse una cobra, una pitón, un tigre. Es gente que tiene demasiada plata, que no tiene nada más que hacer con su plata que comprarse un animal exótico. Y más encima no existe ningún control no hay ningún control del tráfico, porque al final da tanta plata, y más encima no existe un pensamiento ético acerca de los animales, porque hay gente que sí los considera como otra persona o como un animal sintiente, y quizás no le gusta ver eso, pero hay personas que le da lo mismo, y ante la plata y ante la ética, al día de hoy vale más la plata. Entonces, a fin de cuentas, si hay si se regula de parte del Estado mexicano, pero es tan poco
lo que hay de regulación y al mismo tiempo la coima para pagar eso es tan poco que al final se sigue traficando, se sigue traficando, se sigue traficando animales. Y según Ruiz, que es uno de los expertos como de las partes de la selva ahí de México, dice, se dio cuenta que la ignorancia es pieza clave de la maquinaria de la explotación, a la que los monos zaraguatos, entre otras especies en peligro de extinción, porque no son los únicos animales que se exportan, son sometidos. Rara vez los locales y los turistas tienen ideas sobre el sufrimiento que implica la extracción de estos animales. Y dice la siguiente frase, si tomarse una foto con un mono zaraguato es una hipocresía. Destaca Ruiz. Estás lucrando con la idea de que estás salvando monos, pero estos animales no necesitarían quedarse en los hoteles, deberían quedarse en los ecosistemas. Y esto es lo que pasa también con Frank Cuesta. Frank Cuesta lo dice mucho ese tema, de que al final cuando se va a un zoológico que no está regulado y se ve un animal que no tiene dientes, por ejemplo, que no tiene uñas y que está humanizado, al final lo que hace es, eh, no es algo lindo para el mono, sino que es un sufrimiento implícito en el mono o el animal que sea, porque hay 28.000 animales. En el caso de Taiwán usan mucho a los orangutanes para su espectáculo y la gente va a Taiwán solamente a ver un zoológico que tiene orangutanes tocando guitarra o tocando batería o haciendo de payaso, pero pagan mucho porque las entradas son caras, el viaje es caro, todo eso es muy caro. Entonces los que pueden acceder a eso es gente que tiene mucha plata. El comprarse nuevamente un tigre, que me acuerdo que justamente en un zoológico de Taiwán se murió, mataron a balazo a un presidente de un zoológico justamente porque está investigando la pérdida de un tigre. Ahí hay una noticia que no salió tanto, pero bueno, ahí quedó. Pero es tanta plata que justamente, o es tanta plata como para generar todo el tráfico de que un tigre de un continente llegue a Norteamérica o a la parte de México, que se termina muriendo gente por todo eso. Entonces hay como un par de... No, es brutal. Justo, justo estoy terminando. Y enojadísimo. Entonces, más encima está el punto de que eh, cuando se separa el animal, no, es que esto me da mucha pena. Cuando se separa el animal de su familia, porque no es como robar una cosa, un auto, una cosa así, o sea, el tráfico de animales es justamente, es casi robar un alma, si queréis decirlo así. Porque los bonitos en este caso también sufren de ansiedad, ira, depresión, se llegan a morir, po. De hecho, los monos son animales que son muy emocionales, po. Ya, no, stop. Entonces se llegan a morir estos monitos. Entonces por eso es justamente importante el tema de poder divulgar acerca de cómo todo esto se va pasando acerca de los animales, de que los animales son entidades que sienten, entidades, mira, son otra cosa que no son humanos que también sienten y que no podéis estar traficando con eso, po. Entonces aquí hay una falta, es todo muy, no sé, ya muchas noticias tristes. Entre la orca bebé que se murió, entre la orca bebé que se muere, entre el tema de que se están extinguiendo más de 1.000 especies de corales por el aumento de la temperatura, entre el tráfico de monos, que es uno de los tantos tráficos, no sé ya, no sé ya qué pensar. Mucha información. Pero eso sería todo. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Ah, no, eso no más. Noticias, muchas noticias SAT por hoy día.